Continuamos entonces con electroforesis capilar. Lo que tenemos acá es un esquema del instrumental que necesitamos para el desarrollo de una electroforesis capilar. En principio se necesitan dos reservorios. Esos dos reservorios van a contener la misma solución amortiguadora. Uno de esos, el capilar va a ingresar por cada uno de sus extremos a esos dos reservorios, y uno de los dos va a funcionar como para el ingreso al capilar, y el otro para el egreso, para lo que sale del capilar. El que está más lejos del detector va a ser por el lugar donde se ingrese al sistema, o donde la muestra ingrese al capilar. El capilar es un poco el corazón de este sistema, porque es el espacio en el cual se produce la separación de los analitos de la muestra. Fíjense que la muestra ingresaría por este extremo, atravesaría el capilar, y en ese camino que recorre el capilar se va a encontrar con el sistema de detección. Los sistemas de detección que vamos a usar en electroforesis capilar son los mismos que se usan en HPLC, con una configuración un poco diferente. Fíjense que acá el detector está de alguna manera, como el sistema de detección está en el medio del capilar, pero el principio de funcionamiento es el mismo. O sea, tenemos detectores de fluorescencia, detectores UV visible, detectores con arreglo de diodos. Bien, entonces, si se fijan, lógicamente tiene que haber una fuente de alimentación para generar un campo eléctrico. Esa fuente de alimentación va a estar conectada entre los dos electrodos de platino, cada uno de ellos en uno de los reservorios. Uno de ellos va a funcionar como ánodo y el otro va a funcionar como cátodo. Todo este sistema tiene que estar aislado, con aislamiento de seguridad, porque la fuente entrega un potencial en el orden de los kilovolt. Entonces, para seguridad del operador, tiene que estar aislado. Por otro lado, no está aquí escrito, pero el capilar tiene que estar termostatizado. Se va a producir un incremento de la temperatura cuando la fuente de alimentación empiece a entregar un alto voltaje. Entonces ese proceso tiene que estar controlado, tiene que haber sistemas de refrigeración del capilar. Bien, esta es un poco una idea general de lo que es el sistema, el instrumental. Abajo tenemos los costos de los equipos deben rondar valores aproximadamente iguales a los que sale un HPLC, varios miles de dólares. La diferencia instrumental que lo hace un poco más sencillo como equipamiento es que el equipo de electroforesis capilar no necesita bombas como un HPLC, y la bomba en el HPLC puede llegar a causar determinados inconvenientes. Es una parte del instrumental delicada que este equipo no lo tiene, lo que lo hace un poco más sencillo de alguna manera. Después vamos a ver un poquito más de instrumental, pero esta es la idea básica. Veamos ahora, hablemos un poco de los factores que afectan a la separación electroforética. En toda separación lo que uno pretende siempre es que la separación sea rápida y con una buena resolución, ¿sí? Entonces veamos cómo o qué factores están influenciando cada una de estas cosas. En principio, la rapidez va a tener que ver con la velocidad a la que migren los analitos.
Cuanto mayor sea la velocidad de migración de los analitos, mayor la velocidad de ellos y menor tiempo requiere la separación. Entonces, para evaluar únicamente ese factor, tenemos la primera ecuación de la velocidad y vemos que la velocidad de migración del analito es directamente proporcional a el voltaje que apliquemos, ¿sí? O sea, a lo que entregue la fuente. Bien, eso por un lado. Por otro lado, queremos que haya una buena resolución entre los picos que obtenemos en el electroferograma, ¿sí? O sea, acá ya en electroforesis capilar estamos hablando de análisis del tipo cuantitativos. Entonces necesitamos buena resolución entre los picos. ¿Y con qué factores va a estar relacionado la resolución en electroforesis capilar? Podemos pensar en la electroforesis capilar de alguna manera como lo hacíamos cuando hablábamos de cromatografía, en función a los platos teóricos, a la altura y al número de platos teóricos. Entonces, si ustedes se acuerdan, la altura del plato teórico estaba relacionado con el ancho del pico y a su vez existía una ecuación que me relacionaba la altura del plato teórico con diferentes factores que estos factores estaban relacionados con el proceso de separación. Fundamentalmente para cromatografía había dos factores que me marcaban la dispersión que yo podía tener en el análisis, que eran la difusión longitudinal y la difusión causada por la transferencia de masa. En este caso, en el cual no tengo dos fases, como tenía en cromatografía, en electroforesis solamente tengo una fase móvil, entonces ya no hay fenómenos de transferencia de masa. Entonces uno podría pensar que H va a estar relacionada únicamente con la difusión longitudinal, con B. Bien, eso sería en la teoría o lo que predice la teoría. En la práctica aparecen otros factores también relacionados con el ancho del pico, y esos factores tienen que ver con fenómenos que se producen ahora en electroforesis, que son por el calentamiento, el proceso de inyección. El calentamiento de Joule, ¿qué es? En principio, el calentamiento de Joule es un fenómeno que se da cuando circula una corriente eléctrica a través de un conductor. Entonces, parte de la energía cinética que tienen los electrones se va a transformar en calor debido a los choques que tienen los electrones con los átomos. Entonces, ese calor va a modificar la eficiencia de mi análisis, ese calor generado, ¿sí? Es un factor a considerar dentro de los factores que van a determinar la resolución de la electroforesis capilar. Por otro lado, también tengo el proceso de inyección de la muestra. Hay diferentes maneras de inyectar la muestra para que ingrese al capilar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también va a ser un factor que esté relacionado con la resolución que tenga mi medición. Por otro lado, tenemos también el número de platos teóricos, que fíjense que en una electroforesis capilar está relacionado con el voltaje aplicado. El número de platos teóricos está relacionado con la eficiencia, a mayor número de eficiencia, y podemos ver que aumenta la eficiencia a medida que aumenta el potencial que yo aplico. No, en este caso, la longitud de la columna no tiene ninguna incidencia sobre el número de platos porque no hay fase estacionaria. Bien, entonces, todo esto nos lleva a pensar que
Cuando incrementamos la diferencia de potencial aplicada, estamos disminuyendo el tiempo de análisis y aumentando la eficiencia y la resolución de mi análisis. Bien, ¿y qué limitaciones existen en referencia a el potencial aplicado? Bueno, como bien dije, cuando tenemos una corriente eléctrica circulando por un conductor, entonces se genera un calentamiento, o se puede generar un calentamiento. Este calentamiento es no deseable en una separación del tipo electroforética. O sea, es un fenómeno que por muchas razones no es favorable. En principio, porque el calentamiento en una electroforesis ordinaria puede desnaturalizar a los componentes, tanto a los que estamos analizando como al gel, porque eso en una electroforesis del tipo plana, y en una electroforesis capilar porque puedo generar la evaporación de la fase móvil, porque voy a generar un ensanchamiento de los picos, porque se pueden generar burbujas que van a interferir con el detector. Entonces el calentamiento de Joule es un fenómeno no deseable. ¿Qué ocurre? En una electroforesis ordinaria, entonces el voltaje va a estar muy limitado por este fenómeno. O sea, como máximo en una electroforesis ordinaria puedo llegar a 500 volts. ¿Qué ocurre cuando cambia el formato y pasamos a trabajar en un capilar? La resistencia del capilar es mucho más alta debido a la gran longitud que tiene y a la pequeña área que tiene la sección transversal. Entonces, esta alta resistencia limita la corriente y el calentamiento